Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestra ponencia y agradeceros a los que estáis de momento. Sí, ha sido empezar a hablar y la gente, pero vamos, es normal. Bueno, pues a las dos personas que se quedan con nosotros y se vienen incorporando, les vamos a dedicar lo mejor de nosotros mismos a ellos dos, ¿vale? Bueno, el tema que nos reúne aquí es el tema de las reseñas y el problema que tienen los comercios, la mayoría de los comercios, a propósito del problema que se ha generado con un mal uso de ellas. Vamos a presentarnos primero. Soy Diego Casillas, el gerente de la Asociación de Comercios del Hábitat de la Comunidad de Madrid. José María Ortiz de Roda, que es socio del despacho Entitas Legal, que es además nuestro letrado de la asociación. Y me gustaría empezar con una frase que marcase un poco lo que nosotros tenemos claro y que nos gustaría que tanto las administraciones como los propios comercios, como los propios consumidores, creo que es algo realmente importante, y es que lo que es delito en la vida real es delito también en el online. No por ser una plataforma novedosa, como muy etérea, deja de ser delito. Desde hace unos años la asociación tuvo conocimiento de que habían proliferado lo que se llama daños colaterales con respecto al uso de las redes sociales. Surgieron muchísimos influencers, lo cual está muy bien, surgieron muchísimas plataformas de comercio donde te daban la oportunidad de poner reseñas a propósito del tema de si estás satisfecho con un servicio, todo eso entra dentro de la normalidad, entra dentro de la legalidad. Es algo muy enriquecedor para todos, se aprende, si lo has hecho mal, y por tanto todo el mundo tiene el derecho a expresar su disgusto, su insatisfacción por un servicio, etcétera, etcétera. El problema viene cuando esas reseñas se convierten, traspasan la línea roja de la difamación, traspasan la línea del abuso, traspasan la línea de la maledicencia, porque la buena reputación de un comercio se gana día a día, durante muchos años. Se puede perder con 3 reseñas malas, y si son 3 reseñas falsas, muchísimo peor todavía. Entonces, la asociación tuvo conciencia, porque se quejaban cantidad de asociados, que muchas de esas líneas se estaban traspasando y que no se ajustaban a la realidad, que se convertía Internet en una especie como de tremenda vendetta hacia una serie de consumidor que había adoptado, que había pensado que podía decir lo que quisiera, que podía manifestar las opiniones que fuera, incluso falsas, y de un modo muy agresivo, un modo, digamos que acosador realmente, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, nosotros, la asociación, trazó una línea roja por la cual dijimos, mira, hasta aquí hemos llegado. Es decir, se pueden hacer cosas. Es verdad que esta gente que utiliza las reseñas para acosar tienen un arma mucho más rápida que la nuestra, pero las tenemos, y de hecho hemos tenido jurisprudencia al respecto que nos ha dado la razón. Por tanto, José María se va a encargar de todo el tema cuando ya no se puede adoptar otra posición que más que emprender la jurisdicción ordinaria, la vía jurisdiccional, y él se encargará de explicarlo. Brevemente, yo os expreso un poco lo que hacemos desde la asociación, ¿vale? Parto de la base de que las reseñas son útiles para todo el mundo, ¿vale? Es algo que está muy bien, es algo que no se puede poner puertas al campo, pero desde el mismo momento en que, primero, se está faltando a la realidad, segundo, se está anunciando, se están instando a otras personas que no han tenido ninguna relación comercial con ese negocio a unirse al aquelarre de malas críticas, de difamación, etcétera, 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 pues a partir de ese momento hay que actuar. ¿Y cómo se actúa? Hombre, en primer lugar, verificar. Nosotros recomendamos que se verifique. Sabemos que hay unas reseñas que son muy fáciles de localizar porque vienen determinadas con un nombre, un apellido verdadero, una compra que se ha realizado, etcétera, etcétera, que aparece en una factura de la tienda. Esas se pueden muy fácilmente verificar. El problema viene cuando hay nombres como, por ejemplo, Capitán América, como el Capitán Trueno, que no sabes ni siquiera si te ha comprado o no ha comprado.
En primer lugar, vamos con las que son verificables. Tú tienes que tener el suficiente espíritu deportivo para aceptar. Oye, no te pueden decir, pues mira, el trato ha sido malo, se han equivocado, en el servicio postventa no han... Todo si es razonable. Oye, recomendamos que se conteste, que se sea humilde, que se diga realmente, pues mira, tienen toda la razón del mundo, ¿vale? Y a partir de ahora, pues pido perdón, intentaré solucionarlo, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo muy, muy útil y que se aprende de ello. Después, si se persiste y tú eres consciente, el comerciante es consciente de lo que allí se dice no es verdadero, lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es convertir, a nuestro juicio, lo que no se puede hacer es convertir Internet en un campo de batalla. Eso sí que no se puede convertir. No se puede convertir en entrar en la guerra con un particular o con lo que sea, porque no sé qué, te voy a denunciar, porque no sé qué, porque el objetivo de eso es, ya no es esa persona, sino el objetivo es realmente que el que venga siguiente vea que al menos te has podido equivocar, pero que has mantenido una acción correcta, que has mantenido el tipo como empresario y lo que quieres es solucionar un problema. Hasta ahí perfecto. Entramos luego en el tema ya importante. Previamente, antes de llegar al tema jurisdiccional. Imaginaos que persiste en la actitud y empieza a mentir. Empieza a decir cosas que el empresario, el comerciante, no está de acuerdo con ellas. Empieza a aparecer por allí la famosa palabra estafa. Me han estafado, es un estafador, es no sé qué, no sé cuánto. Empezamos con... Esos son 10 puntos. La palabra estafador son 10 puntos. Luego viene la palabra mentiroso. Luego viene, y así va subiendo, increciendo el nivel del insulto, y luego ya se acaba rematando con que voy a hacer que todo mi barrio, todos mis amigos, no sé qué, no ir a comprar a esta tienda, no entrar, no se os ocurra entrar, porque esto es gente que te va a estafar, te han engañado, me han robado, no sé qué. A partir de ese momento, está claro, ya no puedes aguantar más porque va a seguir la persona en cuestión, porque tiene mucha motivación. Una, porque piensa que con ese acoso, con ese derribo, va a conseguir lo que pretende, que es que el comerciante ceda ante las pretensiones, ante las amenazas del cliente. Y no puede ser así. El cliente no siempre tiene razón, como no siempre tiene razón el comerciante. Hay que tener una medida razonable. Entonces, a partir de ese momento, lo que se impone es un aviso, y el aviso es un burofax. Enviar un burofax diciendo a la persona que no estás para nada de acuerdo, tienes que tener claro que todo lo que se te imputa, todo lo que se te dice no se corresponde con la realidad, y a partir de ese momento se envía un burofax. Nosotros tenemos en la asociación muchos protocolos y tipos de burofax que se envíen, que se pueden enviar, etcétera, etcétera, y se amenaza con emprender acciones legales. Amenaza con emprender acciones legales diciendo precisamente eso, porque está... Sobre todo tu reputación, hay que tener claro, vuelvo a repetir una cosa, la reputación digital no es algo que se separa de la reputación de una persona. No, es lo mismo. Tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia que es que dejas de vender. Tiene una consecuencia que te pueden llenar tus perfiles de Instagram, de lo que tengas, te pueden llenar de acoso, te pueden llenar de insultos, te pueden llenar de un montón de mala información. Que eso, ¿en qué repercute? En el lucro cesante, en que te dejan de comprar. Y hay tiendas que han estado con muy buenas ventas o buenas ventas, que han tenido bastantes buenas críticas, pero que a partir de un determinado momento que han tenido un problema, se les ha cruzado en su vida, en su camino, en su vida profesional, un determinado consumidor, de repente, de la noche a la mañana, se les llena de críticas brutales, el amigo, el primo, el sobrino, el abuelo, o sea, todo el mundo, y se encuentra, ahora que esto es como la religión moderna, el tema de las puntuaciones, pues se les llena. Tenían a lo mejor un 4,7, un 4,6 y ahora tienen un 2,8. Y se preguntan por qué. Si nosotros lo único que hemos hecho es que le hemos dicho a este cliente que tiene 2 años de garantía, que han pasado 2 años 7, que ha sido promovido por una mala praxis, porque una cama es para hacer lo que se suele hacer en las camas, pero no vale para jugar al tenis, el dormir y al waterpolo. No se puede hacer cosas, y si se rompe no es responsabilidad de la tienda ni del fabricante. Entonces, a partir de ese momento, ellos ponen lo que es la artillería pesada a funcionar. La nuestra es tan pesada como la de ellos, pero mucho más lento, mucho más lento. Entonces, a partir de ese momento, ese burofax se hace importante. ¿Por qué? Porque vamos a empezar, es el primer aviso para decir, chico, o paras en tu actitud. Insisto, importantísimo no convertir Internet en un campo de batalla, con esa persona o con quien sea. Internet está para otras cosas, sobre todo para que el que venga después vea
que tienes, que eres un profesional serio, que te pones a su disposición, que digas, bueno, explícame lo que sea, pero nada más. No, que no se convierta en una amenaza, porque todo lo que asustas es a los siguientes que vengan. Entonces, a partir de ese momento, si tenemos verificado y tenemos claro que lo que se nos está imputando con insultos, con amenazas, con todo este tipo de cosas, está jurídicamente muy próxima a la difamación, al acoso, a vulnerar el honor de las personas, a acabar con la reputación online, que es lo mismo que la reputación profesional de una tienda, automáticamente ese burofax. Un burofax, os asesoráis con vuestros abogados, hay gente especialista, etcétera, etcétera, y a partir de ahí se envía ese burofax, se da el tiempo que tú estimes y pueden pasar 3 cosas. La experiencia de la asociación, 3 cosas. El 80% de lo que tenemos nosotros en nuestra asociación representamos a 700 tiendas de la Comunidad de Madrid, es decir, que son muchísimas tiendas. Entonces, a partir de ese momento puede pasar que desista de su actitud, que quite esas reseñas, desaparezca. Luego iremos con la implicación de las plataformas, porque también las plataformas, lo que pasa es que eso es David contra Goliat. A partir del momento en que se desista del tema, pues aquí paz y después gloria, te olvidas de esa persona, etcétera, etcétera, y tal. Puede ocurrir que no solo que las quite o desista de su actitud agresiva con respecto al comercio, porque hay veces que son como perros de presa, que cogen la tienda X y no toda la frustración que tienen, porque el cliente frustrado está bien, puede provenir de una mala actuación del comercio, pero hay otros que son así en la panadería, en el ambulatorio, esperando la cola del metro, son así y te lo vas a encontrar. Es una cuestión numérica, es una cuestión de porcentaje. Entonces, hay otros que encima utilizan ese burofax, pero ahí es donde se cuelgan, se estrechan el cuello ellos mismos y dicen, no solo me han estafado, o que ellos piensan que me han estafado, no solo quieren que yo me calle aquí, sino que utilizan un artificio, digamos, entre comillas, jurídico para que yo me calle, es decir, intentan coartar mi libertad. Y entonces, viene incrementado el nivel de acoso, el nivel de insulto, el nivel de no sé qué, y ahí es cuando ya quien tiene que intervenir, pues tiene que intervenir, que es ya directamente una demanda que ahora José María os explicará lo que hay que hacer jurisdiccionalmente, pero sobre todo yo, para ya culminar mi intervención, es lo siguiente. Primero, que no os quite el sueño, se pueden hacer cosas. Nosotros hemos conseguido ya, desde la asociación, hemos conseguido 2 sentencias, ya hay jurisprudencia en el sector del mueble, digo, en el cual, vamos a ver, por secreto profesional, 2 influencers han tenido que pagar, una cerca de 4.000 euros y la otra de 7.000 euros por acoso, etcétera, etcétera. Os cuento enseguida el ejemplo. En la Comunidad de Madrid, en una de las ciudades grandes de la Comunidad de Madrid, una influencer con muchísimos seguidores, etcétera, etcétera, entra en una tienda y dice, pero viene a las claras, si yo te voy a hacer unas reseñas fabulosas, que tengo 300 y pico mil seguidores, no sé qué, no sé cuánto, te voy a hablar maravillas, pero tú me tienes que comprar, o sea, me tienes que poner toda la casa, que me acabo de cambiar de casa, con un 80% de descuento. La persona de la tienda, que la conocemos, nos dice, mira, si quieres te lo regalo, yo te puedo hacer un 10%, un 15%, pero no, ¿qué quieres que te regale? A partir de 2 o 3 días empezó una auténtica batería de malas críticas, de boom, en las redes sociales. Fue terrible. Automáticamente pusimos el protocolo que os estoy diciendo. Este protocolo, ahora os leeré exclusivamente el burofax, el modelo de burofax, para que más o menos tengáis una idea, y ya finalizo yo, y a partir de ese momento es verdad que empezamos un proceso jurídico, no sé qué, pero estoy obligado a pagar esto y luego quitar de sus redes una disculpa en todos sus sitios donde ella tiene perfiles, y así luego hemos tenido otra sentencia ganada. Esta no es de un influencer, es de un matrimonio de consumidores que se cebaron en un barrio determinado de Madrid, donde hay, entonces todo el colectivo, los amigos, empezó a acosar, a difamar, a no sé qué, no sé cuánto. Es que me decía, vamos a ver, si nosotros ojalá hiciéramos, yo qué sé, 70 o 80 operaciones al mes, hacemos a lo mejor 15 o 20, pero es que tengo como 100 y pico reclamaciones de 100 y pico personas distintas. Es decir, ¿cómo se dice eso? Nos ponen que hemos vendido no sé cuántas camas empotradas, y hemos vendido 4 y se quejan por 12 con diferentes personas, todo inventado, claro. Pues aquí hay lo que no funciona. Bueno, pues a partir de eso es labor de verificación, verificar lo que se está haciendo, tener clarísimo que lo que se está diciendo es falso y, sobre todo, la línea roja.
La difamación, la reputación de una tienda se gana en muchos años, pero se pierde en 15 minutos y no se puede permitir. Entonces, yo voy a leeros nada más para que os deis cuenta un poco de las figuras jurídicas que debe de contener el Burofax, ya para terminar mi exposición, y este es un modelo, ¿vale? Estimado señor, señora, se remite la presente comunicación en nombre de la empresa X y de su representante a modo de requerimiento de inmediata retirada de la reseña por usted publicada en donde lo haya hecho se especifica bien, en la que al margen de una mala opinión que no compartimos pero respetamos, ¿vale? Hace una referencia expresa a maltrato, esto entrecomillado, lo que os haya dicho, estafa, engaño, afirmaciones que le recordamos son imputación de un hecho delictivo. Sin entrar en otras consideraciones, le recordamos que la persona que emite, publica, expone o divulga una opinión y reseña falsa puede ser demandada por difamación y por atentar contra el honor, la propia imagen y la reputación online de una persona, negocio, profesional, empresa o comercio. La propia Constitución regula el derecho fundamental al honor y a la propia imagen. La vulneración de tales derechos constitucionales permite acudir a los juzgados y tribunales. La intromisión ilegítima al derecho al honor, a la propia imagen a causa de publicar una reseña o opinión falsa o dañina, permite al afectado y víctima solicitar el restablecimiento de su derecho, es decir, que se repare el daño, retirando y eliminando la reseña. Además, el autor que publicó la falsa opinión deberá indemnizar los daños y perjuicios causados a la empresa, negocio o profesional. Estos pueden ser daños materiales, daño emergente y lucro cesante, así como daños morales. Tendrá la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta ley. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Y se finaliza con total confianza en una rápida solución al presente en evitación de acciones posteriores y con el requerimiento de retirada de la reseña en el plazo máximo de 7 días naturales de declaración del presente. Si otro particular reciba un saludo. Este es el Burofax que puede acabar con el tema o puede dar inicio a las actuaciones jurídicas que José María Ortiz de Roda, del despacho Entitas Legal, y nuestro letrado de la asociación, pues pasa a explicaros. Gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues, ¿cuál es el problema? El principal problema es conceptual. ¿Cómo aplicamos leyes pensadas, diseñadas para realidades materiales? Para una tienda en la calle, un ladrón, cosas materiales que ocurren en el mundo material. Sin embargo, las reseñas ocurren de un lado en el espacio inmaterial de Internet y por otro lado, aquí las víctimas son personas jurídicas. ¿Cuál es el principal problema conceptual? Primero, lamentablemente, los abogados tenemos que hablar de ideas y de derecho para luego hablar de la práctica concreta. El primer problema, esto en realidad estamos hablando del derecho al honor. Claro, el derecho al honor de una tienda, una persona jurídica. Entonces nos encontramos en el primer problema. ¿Cómo una persona jurídica puede defender su derecho al honor vulnerado a través de esas reseñas en Internet? Pues bueno, aquí ya hemos tenido Bueno, no, a lo mejor vamos a prescindir de la presentación. A ver. Aquí. Un avance muy importante en España ha sido cuando el Tribunal Constitucional ha reconocido ese derecho al honor de una persona jurídica. Porque ya es un calambur el que aquí tiene una persona natural que tiene derechos y obligaciones, pero hacer que una persona jurídica tenga derechos y obligaciones ya es un avance intelectual. Pues ahora esa persona jurídica tiene derecho al honor. Entonces, claro, este derecho al honor no tiene la misma potencia que el derecho al honor de una persona física. ¿Por qué? Porque hay veces que se mezcla el derecho al honor con la marca o el prestigio. No es lo mismo el derecho al honor o el derecho sobre tu marca o la defensa de tu marca. Entonces, lo más importante es identificar ese daño, esa imagen, va contra la propia imagen intrínseca y los propios fines de la empresa. Esa empresa tiene una identidad ligada a unos fines. Entonces, el daño que está sufriendo online tiene que atentar a su finalidad existencial y a sus medios en Internet, para que sea un daño al honor. Que gracias a Dios, pues bueno, ya la jurisprudencia y la práctica jurídica
defiende este derecho al honor de la persona jurídica, porque muchas tiendas de muebles son personas físicas, son comunidades de bienes, pero ya muchas son personas jurídicas y entonces tienen que defender su honor frente a estas intromisiones. Entonces, una cuestión importante es no enrollarme demasiado con las cuestiones jurídicas, y aquí entra la colisión entre la libertad de expresión, la libertad de información y el derecho al honor. Claro, quien se sube en un escenario está ligado a que le aplaudan o no le aplaudan. Quien se sube a Internet está ligado a tener una buena crítica o tener una mala crítica. Entonces, y luego eso entra en concurso con la libertad de expresión del público que está en los sitios y con el público que está en Internet. Entonces, esa colisión lleva un hilo, que es la libertad de información. Claro, la información que da, de un lado, el que se anuncia en la red, y la información que ofrece el que comenta. El que comenta en las redes tiene esa libertad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer el mismo control de veracidad que ha de hacer un periodista. Un buen ejemplo, que se utiliza muchas veces en los juicios, la libertad de expresión de un periodista que hace comentarios en su artículo, en su medio, pues ese control de veracidad y esa diligencia en las opiniones es la que es exigible a alguien que hace comentarios o hace críticas en el sistema web, en una página online, en Google, en las reseñas, en las aplicaciones. Esa crítica de la veracidad exigible a un periodista un poquito menor es la que hay que exigir a esta persona que interacciona digitalmente con nosotros. Claro, aquí nos encontramos con los primeros problemas. Hay dos vías. Tenemos la vía civil. En la vía civil, la contractual, daños y perjuicios directos, ¿no? Entonces, alguien sufre un daño en una tienda. Ahí no es lo mismo alguien que vende, por ejemplo, zapatos, vende mesas, muchas unidades de poco importe, que unas reseñas negativas interferirán un porcentaje de ventas, pero si, por ejemplo, lo que se vende es una cocina y cada cocina son 15, 20.000, 30.000 euros y esa tienda vende 2 cocinas o una cocina al mes, una mala reseña resulta mucho más perjudicial que al que vende 20.000 jerseys, porque esa tienda ese mes a lo mejor ha perdido 2 ventas y ese mes no vende, por esa crítica negativa abusiva de las que ya ha comentado Diego. Entonces, claro, ¿cuál es la vía que nos da el derecho? Un juicio ordinario, en vía civil. ¿Qué ocurre cuando se pasa esa frontera? Esa frontera tenemos la querella, ya cuando son amenazas, coacciones, cuando dice o me regalas la tienda o me amuebles la cocina gratis, o si no, te hago esto. Estos son coacciones, amenazas. Entonces, hay que identificar muchas veces, primero, cuál es el ámbito de defensa. Si son críticas negativas que te están costando un dinero, maliciosas, o cuando ya pasa el umbral y pasa al escenario penal. Luego, entre medias, están los problemas de marcas, los derechos y marcas, hay distintas guerras sucias entre marcas, competidores, pero eso al final acaba en civil mercantil, todas estas cuestiones litigiosas. Y aquí llega una de las partes más importantes de todo. Ahora hablaremos de la vía civil y de la vía penal en la defensa de estos intereses. Primero está la constitución de la prueba. Todas las tiendas, todos los empresarios tienen que acreditar muy bien el autor, los datos de identificación, identificar todos los hechos, guardar y proteger esa prueba, si hace falta digitalmente o acta de notoriedad. Primero, conservar la prueba. Lo primero, hacer requerimientos, hacer todo esto, pero preconstituir prueba, lo primero. Luego viene otro elemento, que es acreditar el daño. ¿Cómo acreditamos el daño? Porque estas acciones, tanto civiles como penales,
esta persona te ha causado un daño en tu honor y unos daños económicos. ¿Cómo podemos cuantificar esto? Pues, por ejemplo, tenemos una forma fácil en la contabilidad de la propia empresa. Cogemos y si el año pasado vendiste tantas cocinas, hiciste tantas operaciones, luego el mes pasado vendiste tantas operaciones y de repente tal mes que apareció esta campaña de acoso y de coacciones, pasaste a vender un 50% menos. Y ya cuando por fin desapareció la campaña y pasó unos meses más, volviste otra vez a ese escenario. Pues aquí contablemente ya tenemos una prueba irrefutable del daño, que se puede observar directamente desde la contabilidad o con un perito económico a la hora de reclamar daños. Luego también tenemos las reclamaciones de indemnización de daños morales, que pueden ser un poquito más abstractas, pero siempre hay que acreditar tanto los hechos, la identidad, las cosas que van ocurriendo, como los daños que se suceden. Uno de los principales problemas, si vamos por la vía civil es pues como la comunidad de propietarios o como una demanda con un proveedor. Tienes que un abogado, procurador, una demanda, se pone, notificarle, audiencia previa, juicio, rito, sentencia, apelación, todo ese proceso de defensa del honor en vía civil, con sus daños y perjuicios, es un largo y tortuoso camino que para enfrentarlo pues hay que coger y tener bien documentada los daños, la personalidad, las actuaciones, los testigos, todo. ¿Qué ocurre? Esto hay que hacerlo, solo se puede emprender este camino en casos muy tasados. Luego tenemos la vía penal. La vía penal, este primer impulso de está ocurriendo esto y vas a comisaría y pones una denuncia en comisaría, pues esa denuncia en comisaría es un estupendo brindis al sol, a no ser que haya pasado a delitos informáticos con alguna estafa, algunas cosas más económicas de estas que estudia la Guardia Civil, pues esa denuncia sencilla en comisaría no va a ningún sitio. Hay que poner una querella, y esa querella contra este que te está acosando, amenazando, extorsionando, contra esta persona, pues hay que hacer lo mismo que con el otro. Tener las pruebas, los documentos, los testigos, los peritajes, hacer un escrito, abogado, procurador y querella en vía penal. Cualquiera de estas dos acciones pues requieren un gran esfuerzo por parte del damnificado. Ahora actualmente la asociación está buscando la colaboración de las propias plataformas de redes sociales, Google, para que tengan un mínimo de control y de responsabilidad en el uso abusivo que se hace de sus herramientas. Y este es un camino que incluso hay compañeros que están entablando acciones de responsabilidad contra estas propias plataformas. Pero es una lucha gigante porque, por ejemplo, si denuncias a una empresa muy conocida de Internet, pues lo mismo te boicotea la propia página del despacho. Tu propia página de despacho, tu propio tráfico, pues puede sufrir o te resuelven el contrato porque les has puesto una demanda. Este es el entorno si vamos a luchar contra los grandes sistemas, que con el tiempo, de forma inevitable, tendrán que entrar. Igual que el trabajador ha tenido que pasar un par de siglos y años y muchos cambios legislativos, hoy en día el trabajador en orden social está en un entorno que le protege. Con los años, con la acción de profesionales de la asociación y la concienciación, las propias estructuras tendrán que dar facilidades, porque que si no, no puede ser una lucha heroica que es la que va a hacer el empresario ahora. Este empresario del mueble o de un restaurante, que también los restaurantes sufren mucho acoso en redes y mucha extorsión. Esa lucha titánica no puede verse solo por la vía ordinaria de un juicio ordinario o de una querella. Hace falta que los poderes públicos, pues sinceramente, hagan una mejor lucha contra el fraude. Porque hoy en día, ya voy finalizando, los delitos antes se cometían en la calle. Antes te robaban, te estafaban, te engañaban, había papeles, era todo material.
Antes, si querías que no te robaran, había que llevar el dinero al banco. Ahora, si quieres que no te roben, hay que sacarlo. Y esto es así. Porque si no es por un ejercicio abusivo de alguna administración, o una ciberestafa, la tarjeta, tal, pum, y al final no podemos vivir en estas circunstancias. Ahora, desde la pandemia, el crimen digital está en todas las esferas de nuestra vida. Y esto es un crimen. Estos son delitos, amenazas, coacciones contra el honor, y cada día van desarrollándonos más en un espacio donde tenemos poca defensa. Entonces, la defensa solo puede pasar por tener aplicaciones determinadas, aplicarse bien a la defensa de los intereses, no entablar batallas en el propio comentario, en el hilo donde se hacen estas actividades, no puede desarrollar la batalla allí. Lo que hay que hacer es preconstituir prueba, acumular, ser correcto, cumplir con la ley e iniciar las actuaciones. Pero no queda otro remedio que esta constancia y, sobre todo, preconstituir prueba. Es el mejor consejo que se puede dar. Y cuando una situación pasa de esta mala opinión que causa daños a ser una coacción, esa fina línea, ante la duda hay que mantenerse en la vía civil. Pero cuando son claramente amenazas, coacción, extorsión, pues sin dudarlo hay que utilizar la vía correspondiente, y así pues poco a poco estas conductas irán remitiendo. Y con todo ello, pues yo creo que en resumen, las personas físicas tienen más fácil su defensa al honor y las personas jurídicas la tienen más compleja. Solo requiere pues trabajar y ser más constante. Desde la asociación pues constantemente se están reuniendo con todos los ministerios, consejerías, instituciones, se va concienciando a todos los operadores, y esto es una lluvia fina que con el tiempo sabemos que irá progresando. Mientras tanto, pues solo queda el ejercicio de nuestros derechos y libertades y los tribunales. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Queréis alguna pregunta, alguna duda? Espera, que te van a pasar un micro. Hola, sí. Es fácil entender cómo se cuantifica el daño económico, lo habéis comentado, pero ¿cómo valoráis el daño moral? Bueno, aquí al final tenemos que acudir a analogía. Aquí se buscan sentencias análogas, donde en sí mismo ese daño moral también, de un lado, busca una objetivización en el entorno y el daño económico que ha podido ocurrir, y luego pues en buscar sentencias análogas donde ese daño por ese hecho viene a ser más o menos el parecido. Analogía fácil es en el entorno laboral, cuando se pide una sanción por vulneración de derechos fundamentales. Pues al final los juzgados ya van teniendo una escala de indemnización sancionadora al empresario por esa vulneración de derechos. Y en este entorno viene a ser más o menos así. Es muy interesante la pregunta que haces, porque es verdad que es muy difícil. Ahí sí que es una cosa muy etérea. Por ejemplo, nosotros cuando nos olvidamos ahora de las reseñas, cuando vamos a consumo, la asociación es vocal del Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, y entonces en equidad, que no es en derecho, nos reunimos y, en fin, para tratar de reclamaciones. Prácticamente nunca en consumo no se entra en el tema porque es muy difícil contabilizar. Ya jurídicamente sí. En consumo, por ejemplo, cuando hay una reclamación de una cama, de un mueble, de no sé qué, cuantificar el daño moral es muy difícil, por lo tanto no se suele entrar nunca. Otra cosa es, en estos casos ya que hablaba José María, en el que la vulneración, etcétera, etcétera, ya ha podido producir, porque si te han puesto mal un grifo, ¿cómo vas a cuantificar el daño moral, ¿no? De que, pues que he tenido que... Eso es muy difícil. Pero ya, cuando esto te ha generado que han dejado de ir a tu tienda, que has estado, incluso a veces que la gente ha pasado tratamientos médicos por depresión, todo eso ya sí que, buscando analogías con otras sentencias, se puede calcular. Es verdad que es una estimación a dedo,
¿vale? O sea, a dedo que hace el juez precisamente por eso. Pero no hay unas tablas de si he estado un mes sufriendo esto y tal, son 1.000 euros. Si he estado no sé qué tal. El juez valora la intensidad, lo que te ha producido moralmente, y a partir de ese momento decide valorar, cuantificar globalmente lo que te ha podido suponer. Si ya hay tratamiento, si has estado de bajas y tal, eso es más sencillo. Pero sí que es verdad que es un tema muy complicado. ¿Y qué porcentaje podéis estimar de gente que sufre este tipo de acosos, de extorsiones, ¿no? Y que por evitar los costes de ir a una vía, pues eso, querella, procurador, abogado, realmente no lo acaban de hacer, porque al final están dañando y el coste de asumir y todo el procedimiento es ya no solo económico, sino en tiempo, a lo mejor te hace desistir, ¿no? Sí, es otra cosa, otra pregunta interesante. Mira, te doy los datos que tiene la asociación, ¿vale? La asociación la asociación tiene 9 años de vida, 9 años, va a cumplir ahora, 8 o 9 años de vida. Entonces, desde que existe esta asociación, hemos tenido que generar aproximadamente unos cerca de 100 burofax, no es poco, 100 burofax, con el que os he leído, el modelo que os he leído. De esos 100 burofax, te diría que el 80-85% haya acabado el recorrido, se han asustado, atemorizado, etcétera, etcétera, etcétera. Queda el 20%, el 18%, que hemos ido a... Te hablo de lo que yo sé, yo no me meto en... Pero y a partir de ese momento, es verdad que tanto a nivel del sistema arbitral de consumo, Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, se les ha obligado, yo tengo 4 o 5 casos en quitar esas reseñas, se les ha hecho una reconvención, es decir, vale, tú solicitas esto, puede que tengas o no tengas razón, pero la otra parte lo que te solicita es que si quieres empezar, paga lo que debes, si quieres empezar con este procedimiento en equidad, paga lo que debes y quita esta reseña porque todavía no está justificado que merezca tener esa reseña. Y luego ya queda el tema que pasa al tema jurídico. No te puedo dar ese dato exactamente, pero sí te digo que hay gente que a mí me ha transmitido, aunque le hayamos animado desde la asociación a que utilice el sistema jurídico, sí es verdad que dicen, mira, yo ahora no me voy a meter en abogados, es un lío, y entonces se le dice, bueno, pues valora tú. Y hay gente más echada para adelante, gente más valiente, gente más conservadora en ese sentido, pero tienes que valorar si quieres que constantemente se traspase esa línea roja. Y nosotros desde la asociación, claro, la asociación lo único que hace, lo que dice la asociación no es vinculante, no obliga, aconseja. Somos una asociación muy razonable y muy responsable en ese sentido. José María es un abogado muy razonable, no es un abogado de estos se le la manta a la cabeza porque no quiere ocasionar más problemas de los que ya hay. Entonces se piensa mucho las cosas, pero hay momentos en los cuales dices, es que no te queda otra, tú haz lo que quieras, pero no te queda otra porque vas a estar sometido toda tu vida a este permanente chantaje. Uno de los problemas que hay es el propio damnificado por estas actuaciones, lo consulta con su abogado, con su asesoría, y los abogados generalistas pues realmente no ven cómo enfocar este problema, porque nuestras estructuras mentales y jurídicas están pensadas sobre el siglo XIX, sobre el tráfico material ordinario. Entonces, ¿cómo haces una demanda contra alguien que te está injuriando en una página web? Pues lo piensas en penal. Y mira, y en penal tengo material para que vaya a alguna parte de todo esto. Pues por eso es tan importante esto que comenté al principio, el tener claro que aquí lo que se define es el derecho al honor y que ese empresario y esa persona jurídica tiene derecho al honor y entonces hay un vehículo jurídico concreto, ese juicio ordinario en defensa de tu honor tal. Entonces, ya teniendo un vehículo jurídico concreto, adecuado y con jurisprudencia que ya se va generando, pues ahora ya es más fácil iniciar ese camino y llegar a un resultado positivo. Pero hasta que no han salido determinadas sentencias, un abogado se planteaba, ¿y yo cómo demando a estos que están en las páginas acosando a mi cliente? Y claro, lo primero, piensas en penal, dices, no lo veo mucho. Ahora ya, abriendo hueco, pues ya tenemos este camino jurídico, que luego en 10 años habrá evolucionado, será numerosa la jurisprudencia
y será mucho más fácil y más natural que todo el mundo directamente se meta, porque además el juez, cuando ve que alguien se mete en este procedimiento, ve la indignación del justo. Porque, por ejemplo, en consumo, él es un ferviente defensor del arbitraje en consumo. Yo, antiguamente, si no me fío de un juez, ¿me tengo que fiar de un árbitro? De tres árbitros. A mí me costaba tener que fiarme de 3 árbitros si no me fío de un juez. Además, no puedo apelar. ¿Esto qué es? Una sentencia. ¿Qué ocurre? Que finalmente, en las tiendas, es mucho mejor el arbitraje. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque son profesionales, han visto, no sé, cientos y cientos de casos de consumo, y la composición del propio tribunal arbitral está equilibrado entre las dos sensibilidades y está todo el día resolviendo. Sin embargo, un empresario del mueble le demanda a alguien que no le ha pagado la mesa, la cocina, y que ocurre de siempre. No te conozco, hay defectos, me debe dinero, pobrecito, y llega al juzgado de instancia civil y allí se siente el empresario como si estuviera en laboral. Él, empresa en laboral y trabajador. Pues va al juzgado civil, no llega a esa diferencia de armas, pero una pequeña reclamación de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, el juez de instancia ve como a un trabajador y como empresa a una tienda con 3 trabajadores. Y ese escenario jurídico no resulta práctico. Resulta práctico el arbitraje porque está trabajado los costes y la rapidez. En algún momento, estos problemas de las redes tendrán que encontrar un canal específico para su resolución, porque la actual vía jurídica es segura para aquel que se decide y va con la indignación del justo. Pero hasta que se llegue a ese otro escenario, esta es la única vía. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, agradeceros que hayáis estado con nosotros y nada, nos veremos en otras ponencias o lo que sea. Muchísimas gracias. Y ponernos una reseña positiva. Y ponernos una reseña positiva, ¿eh? Muchas gracias a todos.